14 de septiembre, 1224. Un joven Francisco de Asís contempla algo extraordinario. Una imagen poco usual. Un ángel que, según siempre su descripción y según la investigación de la época, tenía 6 alas y brillaba. Ese ángel, esa visión, esa alucinación, como ustedes quieran llamarlo, mostró las heridas de Cristo. Casi al instante, este hombre cayó de rodillas al suelo y sintió profundo dolor. Al poco tiempo, para su espanto en un principio, vio que tenía las 5 llagas sagradas de Jesús de Nazaret: manos, pies y la herida del costado. A partir de entonces, ese dolor se convirtió en compañero de San Francisco de Asís, el primer estigmatizado. Para muchas personas llegó a ser el alter Christus, el otro Cristo, la perfección hecha carne de un auténtico milagro. A partir de entonces, de este primer estigmatizado, han sido muchos los que han querido tener las marcas de la divinidad en su piel. La mayoría, hay que decirlo claro, burdos fraudes. Pero otros casos son asombrosos y dignos de toda su atención. Yo creo que hay que enmudecer ante la historia que a continuación exponemos. La historia de un hombre cercano a la región de Nápoles, de un hombre que se convirtió en leyenda, de un hombre que para muchos sigue haciendo milagros y que para otros llevó a enfrentarse al demonio. Es el caso más raro de estigmatizado del mundo. Es el caso del padre Pío de Pietrelcina. Cada mucho tiempo viene al mundo alguien diferente, extraordinario, incomparable a cualquier otro. Una persona que parece haber sido señalada por el dedo de Dios. Francesco Forgioni D'Annunzio nació un 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, Nápoles, en el seno de una humilde familia de agricultores. Desde pequeño, Francesco se mostró distinto a los demás niños, no jugaba con ellos, se aislaba y era muy proclive a enfermar. Cuentan que era tan sensible que cada vez que alguien decía algo malsonante al pequeño, le brotaba de inmediato una lágrima. Parecía destinado a otra cosa diferente de aquel ambiente pobre y embrutecido. Ingresa con 15 años en la orden de los padres capuchinos de Morcone. Nada más recibir el hábito, Francesco deja de existir y se convierte para siempre en el Padre Pío. Es el año 1919 cuando surge por primera vez un sufrimiento que le marcará el resto de sus días. Ayer por la tarde me ocurrió algo que no sé explicar ni comprender. En medio de la palma de la mano apareció una mancha roja de 1 centímetro de diámetro, acompañada de un intensísimo dolor. En la mano izquierda el dolor es mayor, hasta el punto de que todavía sigue atormentándome. Bajo los pies también lo siento. Ahora me queman las manos, los pies y el corazón, como si un hierro al rojo vivo me los acuchillara. En tiempos de la Primera Gran Guerra, las derrotas militares se pagaban. Raffaele Cardona, general en jefe de los ejércitos italianos, había fracasado y se disponía a poner fin a su vida cuando una presencia le disuadió. Un escuálido fraile se materializó en la estancia y le murmuró: vengo de parte de Dios. Él lo sabe todo y lo puede todo. No cometa tal locura. El general Cardona no daba crédito a lo que había ocurrido ante sus ojos. Años después, cuando acudió al convento de Nuestra Señora de las Gracias en San Giovanni Rotondo a conocer a un cura del que toda Italia decía que obraba milagros, resolvió el enigma de aquella extraña aparición. Cuando vio al Padre Pío, supo que estaba ante el mismo hombre que años antes se apareció en su despacho para salvarle la vida. Investigaciones posteriores revelarían que en el mismo momento en el que estaba salvando al general, se encontraba dando misa ante decenas de personas que así lo atestiguaron. El fraile había realizado la primera de las muchas bilocaciones que tendría a lo largo de su vida. La leyenda del capuchino se extendía como la pólvora a la par que sus estigmas a los que la medicina no tenía respuesta. Un día tras otro el Padre Pío abandonaba su celda para oficiar misa con sus castigadas manos protegidas por unos guantes. Y un día tras otro, los feligreses, primero cientos y luego miles, aguardaban para oírle, tocarle o simplemente verle. Tal era la expectación y la adoración que despertaba, que desde la propia iglesia comenzaron a surgirle enemigos marcados por la envidia.
El Santo Oficio le acusó de farsante y libertino, llegando a decir que se causaba las heridas con ácido nítrico. En 1923, y en contra del clamor popular, el Padre Pío fue condenado a permanecer en su celda, clausurado, repudiado y sin más compañía que su soledad. Aunque varios testigos y él mismo atestiguaron las visitas en su habitación de un ente diabólico. Belcebú no quiere darse por vencido. Ha tomado todos los aspectos. Es capaz de presentarse hasta disfrazado de capuchino y con el rostro del más querido amigo. El 16 de julio de 1933, el Papa Pío XI rehabilitaba al fraile. Miles de documentos, testimonios e informes médicos, unidos al grito unánime de sus devotos, obraron el único milagro de los que rodearon su vida, que no realizó él. Por primera vez en su historia, el Santo Oficio renegaba de uno de sus decretos. El Padre Pío era libre 10 años después. Su figura cobró unas dimensiones inimaginables. Sus estigmas, unidos al periodo de confinamiento y a su misticismo, habían hecho de él un mártir, un nuevo Cristo venido a la tierra, al que cientos de miles de personas glorificaban. Los creyentes aguardaban durante días para poder confesarse con él. Inexplicablemente, el fraile entendía todas las lenguas pese a no haberlas estudiado, y era sabedor de todos los pecados de sus fieles, hasta de los que se callaban. Pero no fue lo único que adivinó. Vaticinó la Primera Guerra Mundial y la participación de Italia, y fue más allá, llegando a poner fecha a su propia muerte. Moriré cuando termine en la cripta donde quieren que sea enterrado. El 22 de septiembre de 1968, la obra se consumó. Horas después, el Padre Pío fallecía. Riadas de compungidos fieles acudieron en masa a darle el último adiós. Años más tarde, en 1999, 300.000 peregrinos se congregaban para presenciar su beatificación, convirtiéndose esta en la más numerosa de la historia. En 2002, Juan Pablo II canonizó a Pío de Pietrelcina gracias a un milagro póstumo. Ocurrió 2 años antes en Casa Solievo, el hospital que el capuchino fundó. Mateo Colella, un niño de 7 años aquejado de meningitis, estaba desahuciado por los médicos. Tenía 9 órganos vitales inutilizados. Su muerte era cuestión de horas. El niño despertó del coma. Mateo aseguró haber visto a un misterioso anciano con hábito marrón y barba blanca que le dijo: No te preocupes, pronto te curarás. Se han escrito muchos libros, sobre todo en Italia, evidentemente, sobre la figura del misterioso e inquietante Padre Pío de Pietrelcina. Para algunos, una historia de un fraude, para otros, pura parapsicología, y hay quien habla del poder de la fe y de la mente sobre la materia. Carmen escribió Misterios de la Iglesia y dedicabas un capítulo, uno de los pocos escritos en castellano, sobre esta figura tan enigmática. Pero me gustaría, Carmen, que nos recordases una historia que es terrorífica, que no es muy habitual, sí en algunos místicos, pero no muy habitual, de visitas nocturnas de lo que ellos identifican como el demonio. Esto llegó a ser un tormento para el Padre Pío. Sí, hay que decir que el Padre Pío era además una persona muy especial. Ya desde pequeño, él a los 5 años empieza a experimentar una serie de visiones monstruosas que explica incluso a su madre que es por las noches cuando se produce, sobre todo cuando entra en su habitación a oscuras, él ve figuras demoníacas. Pero ya cuando es nombrado sacerdote, cuando ya pasa a llamarse Padre Pío, es entonces cuando incluso se producen agresiones físicas en su propia celda y delante de algunos frailes, de algunos sacerdotes que estaban en las celdas justamente al lado de él. Oían por las noches cómo caían cosas al lado de la habitación, cómo incluso algunos tinteros salían disparados y daban en las paredes dejando toda la mancha, y como el Padre Pío por las mañanas se levantaba con moratones, con arañazos que eran provocados, según siempre él, por las visitas de esos entes demoníacos. Se presentaban de distintas formas y así se lo hizo saber al padre espiritual con el que se carteaba. Por ejemplo, decía que un perro negro entraba por una de las ventanas muchas de las noches, también en forma de gato, o incluso que se hacía pasar por algunos frailes amigos suyos intentando engañarle e incluso haciéndole caer en tentación.